A ver, ¿nos hemos fijado alguna vez en cómo ciertas noticias de repente están en todas partes? En la tele, en las redes, en todos lados. Y de un día para otro, ¡pus!, se esfuman. Y mientras, otras historias que quizás son igual de importantes, pues apenas nos enteramos de que existen. Bueno, pues esto no es ninguna casualidad. Hay una fuerza muy potente que va moldeando de qué hablamos, por qué lo hacemos y, ojo, lo más importante, qué temas se quedan fuera de la conversación. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién tiene el mando a distancia de la conversación mundial? ¿Son los periodistas, los políticos, la gente? La respuesta, claro, no es tan sencilla, pero hay una teoría fascinante que nos da bastantes pistas para resolver este misterio. Y es que este fenómeno tiene nombre y apellidos. Es la teoría del establecimiento de la agenda, o como se la conoce en inglés, agenda setting. Es, sin duda, una de las ideas más influyentes para entender cómo se relacionan los medios de comunicación, el público y el poder. Y aquí está el quid de la cuestión. Pensemos que el debate público es como un gran restaurante. Pues bien, la teoría de la agenda setting lo que nos dice es que los medios no nos obligan a pedir un plato concreto, pero sí son ellos los que deciden el menú. Al elegir qué historias cubren y cuánta atención les dan, determinan los temas sobre los que vamos a pensar y hablar, dejando un montón de otros asuntos fuera de la carta. Pero claro, esta idea no salió de la nada. Para entenderla bien, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y conocer a su precursor, una figura clave en esto de analizar a los medios. Él era Walter Lippmann, un periodista y analista político estadounidense, y su visión, la verdad, era bastante provocadora. Lippmann venía a decir que el mundo es demasiado complejo como para que una persona normal y corriente pueda entenderlo todo por su cuenta, solo con la información en bruto. Para él, el periodismo era una especie de servicio de inteligencia para la gente. Los periodistas eran el filtro, el puente, que sí o sí hacía falta para conectar los líos de la política con las preocupaciones del día a día de las personas. Y al hacer esto, claro, no solo informaban, sino que en el fondo estaban dando forma a la opinión pública. Vale, con esta base ya clara, vamos a meternos en faena y ver cómo funciona la teoría en la práctica. ¿Cuál es exactamente el mecanismo que hace que un tema pase de una redacción a la barra de un bar y de ahí a una ley en el Parlamento? El concepto clave aquí es el de transferencia de prominencia. La idea es bastante simple en realidad. Si los medios ponen el foco sobre un tema una y otra vez, el público empieza a verlo como lo más importante que está pasando. Es como si literalmente transfirieran la relevancia de ese tema desde sus portadas a nuestra cabeza. Este proceso es como un efecto dominó, va en 3 fases. Todo empieza con la agenda mediática. Aquí los editores y periodistas son como los porteros de una discoteca, deciden qué noticias entran y cuáles no. Su elección, claro, influye directamente en la agenda pública, o sea, esos temas se convierten en lo que hablamos en el café o en las redes. Y al final, si el tema hace suficiente ruido, la presión consigue que entre en la agenda política, que es básicamente la lista de cosas por hacer que tienen los que gobiernan. Y es justo en ese último salto, de la calle al Parlamento, donde la teoría demuestra todo su poder. La conexión entre los titulares que leemos hoy y las leyes que se aprueban mañana es mucho más directa de lo que podría parecer a simple vista. Es que cuando la atención de los medios y la preocupación de la gente se juntan en un mismo punto, se crea una presión tremenda. Los partidos políticos y los gobiernos, que al final dependen del apoyo público, pues no pueden mirar para otro lado. Se ven forzados a hablar del tema, a proponer soluciones y, en última instancia, a tomar decisiones y crear leyes. Entender todo esto no es solo un ejercicio para teóricos, ¿eh? La teoría de la agenda setting es una herramienta que se usa, y mucho, para analizar e influir en la sociedad de un montón de maneras. Como digo, esto no es solo cosa de académicos, es una herramienta muy activa en nuestro día a día. Se usa para analizar por qué un medio apoya a un gobierno, por ejemplo, o para decidir el orden de las noticias del telediario. También para impulsar temas como el cambio climático o para sacarlos del debate. Y por supuesto, en plena campaña política, es el arma principal para que la atención se centre en los temas que más le convienen a un candidato. Pensemos en un ejemplo súper sencillo. Una asociación de vecinos convoca a la prensa para quejarse de un problema en su barrio. En el momento en que un periódico o una tele cubre esa rueda de prensa, está cogiendo ese problema local y lo está poniendo en un escaparate mucho más grande. Lo mete en la agenda pública. De repente, ya no es solo la preocupación de unos pocos, es un tema de debate que puede llegar al ayuntamiento y exigir una solución. Así, tal cual, es como funciona. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizás la más importante de todas. Hemos visto cómo los medios influyen en lo que hablamos y en nuestros políticos. Pero, ¿qué o quién influye en los medios? ¿Sus dueños? ¿La publicidad? ¿Las presiones políticas? Esa es la siguiente pieza de este puzzle tan fascinante sobre el poder de la información.